Cerro de las Campanas, planta transmisora, campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, la cultura universal. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Albricias mortales que viene la aurora. Albricias mortales que viene la aurora. Y la noche triste parte vergonzosa. Y la noche triste parte vergonzosa. Parte vergonzosa. Oigan, 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 que las aves cantos escandalosos, que las tierras son las tierras son las sombras. Oigan, 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 el ruiseñor distro dulcemente tona, esto rabea los males mejor. Oigan, 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 entonen Hilguero. Ecos de la Antigüedad presenta el inicio de una nueva serie ahorita en tiempos de guadalupanos. Ayer fue el día de Santa Virgen de Guadalupe. Bueno, vamos a comenzar una serie precisamente con esta temática, viéndola desde un punto de vista histórico. En cabina de controles se encuentra Israel Peña, ya está nuestro panel, Eric Guadarrama, Humberto Gómez, en la conducción va a estar ahora Fernando Rocha, y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quien deja en Fernando la conducción del programa. Buenos días, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, buenos días Raúl, buenos días Humberto, buenos días Eric. Pues aquí retomando estos programas nuevamente. Ya tenía rato que no andaba por aquí, entonces muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues como bien lo mencionaste, pues hoy se va a empezar a tratar este tema que es bastante importante, sino muy relevante en lo que es la identidad mexicana, y pues que está sujeto a muchísimos debates, ¿no? A favor, en contra. Recientemente, digamos en este nuevo siglo, se ha tomado un nuevo punto de vista. Siempre es interpretativo, de acuerdo a quién le convenga y cómo le convenga y cómo lo quieran ver, pero pues lo que no podemos negar es que pues es parte de lo que es ser mexicano, ¿no? Es una apropiación que nosotros tenemos desde tiempos virreinales, y actualmente pues sigue siendo igual de importante. Lo podemos ver pues cada 12 de diciembre, igual como dices, lo vimos ayer, con todas estas peregrinaciones, toda esta concentración de gente que se hace en la Basílica de Guadalupe, principalmente en la Ciudad de México, pero también en otras iglesias que hay en las diferentes entidades de nuestro país. Se puede ver incluso en los Estados Unidos también, donde hay muchísimos mexicanos, en Sudamérica igualmente. O sea, realmente se ha vuelto un ícono universal, porque también se pueden encontrar las imágenes de la Virgen de Guadalupe tanto en Europa como en Asia e incluso en África. Entonces realmente pues se ha vuelto un ícono bastante universal para nosotros. Y bueno, rápidamente pues los teléfonos a los que nos pueden contactar, creo que siguen siendo los mismos, ¿verdad? Sí. Es el sí, 442-192-1293 y por WhatsApp al 442-344-1404. Bueno, ¿algo más? ¿No, verdad? Creo que ya es todo. Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que sería importante, todos sabemos desde niños los pormenores de la historia,
con menos o más detalles, dependiendo de cómo lo adornen quienes nos lo pasan. Pero creo que sería importante poner el entorno que estaba en ese momento, lo que vendría a ser el virreinato de la Nueva España. En ese momento todavía no estaba en proceso de establecerse, todavía Hernán Cortés en ese momento tenía bastante poder. Se le podía considerar, pues, digamos, el gobernante interino de estas tierras en ese momento. Todavía, pues, se peleaban los diferentes líderes que estaban llegando por dominar estas nuevas tierras que se habían descubierto. Estaban llegando más personas que querían competir con el poder de Hernán Cortés, y precisamente pues esto fue lo que hizo crecer el virreinato posteriormente. Pero lo que me gustaría que pudieran expresar es cómo estaba la situación en ese momento, en 1531, ya habían pasado 10 años de que había caído la ciudad de Tenochtitlán. ¿Cómo estaba en ese momento la situación para entender cómo pegó o cómo se presentó el hecho que supuestamente nos dicen pasó en esas fechas? Así es, buenos días, Eric, buenos días, Humberto. Mira, sí, han transcurrido apenas 10 años de la caída de Tenochtitlan, que fue en agosto de 1521, y obviamente el virreinato todavía no se acomoda bien. Tiene muchos problemas, desde ver cómo se va a expandir las cuestiones de poder, donde Cortés no dura mucho, luego tiene problemas, empieza a buscar alternativas para dónde expandirse, en fin, y además está digamos, el porqué o el pretexto de por qué los españoles tenían derecho de conquistar las Américas, y era precisamente para enseñar la verdadera fe. Entonces, logrado, bueno, al menos la caída de la gran Tenochtitlan, y intentar consolidar en estos primeros años lo que era el virreinato, pues había serios problemas con la catequización. No era fácil hacerle olvidar a los habitantes mesoamericanos su religión natural. Tenían muchos problemas para comprender cómo era el cristianismo, y bien, pues estaban en este proceso que era arduo. Hubo, después de que Cortés perdiera el poder, llega una primera audiencia, y ahí es cuando con Nuño Beltrán de Guzmán. Poco tiempo después llega Fray Juan de Zumárraga, y más o menos este es el entorno. Nuño Beltrán de Guzmán tratando pues de establecer su poderío en la Nueva España, pero no teniendo un gran éxito, de tal manera que se manda una segunda audiencia, y todos son problemas. Incluso parece que el uso del sacrificio humano todavía sigue en pie, a escondidas, y pues como que se necesitaba algo para que verdaderamente amarrara esto de la nueva fe en el nuevo mundo. Y digamos que esta era la disyuntiva: problemas políticos, problemas en la religión, que había, digamos, a 10 años de la conquista, cuando ocurren los supuestos, las supuestas apariciones de la Virgen, el entorno que nos señala el Nicán Mopogua de 1531. Esta es la situación, Fer. Ok. Bueno, quiero hacer una pregunta a Eric, pero precisamente antes de esto, digamos que estas conflictos, vamos a llamarla, se presentaban pues en la parte central, ¿no? Lo que ahora la Ciudad de México, porque era prácticamente lo que había caído. Pero ¿qué tanta estaba estos conflictos se iban más allá a lo que serían los territorios externos? ¿Hasta dónde habían llegado en ese momento los conquistadores? ¿Qué pueblos, aparte de los mexicas, ya habían tenido este encuentro y pues se encontraban en estos conflictos en los que pues se querían expandir todos los dominios de lo que era la corona de Castilla? Pues sí, primero el primer dominio fue el corredor de Veracruz hacia la Ciudad de México, lo que era en la zona de los totonacas, los tlaxcaltecas, los cholultecas, y
y ya obviamente el Valle de México, que fue la gran conquista de Hernán Cortés, con un montón de aliados, que prácticamente fue como sacudirse el yugo del dominio mexica, para después, pues ahí estaba apetitoso lo que era, por ponerlo entre comillas, el imperio Tarasco, que estaba ahí cerquita, y bueno, había que dominarlo. Al parecer, el mero mandamás, el Canzonci de aquel entonces, fue a ver y presenta sus respetos para una sujeción a la corona española, al ver pues lo mal que le había ido a Tenochtitlan en aquel entonces, y dice, no, pues no nos vamos a meter, no vamos a luchar. Juraron fidelidad al rey, pero había que hacer una conquista efectiva que le va a tocar precisamente a Nuño Beltrán de Guzmán, que decide crecer, se siente el nuevo Hernán Cortés, y para salvar el honor y toda la bola de tropelías que había hecho en esto que era la primera audiencia, no, pues ahora voy a hacer una conquista para tener méritos, para competir, y bueno, y que siga así en stand-by, por de alguna manera decirlo. La decisión si lo destituían y no, y de ahí nace lo que conocemos, la Nueva Galicia, alimentado principalmente de territorios de Michoacán, del Imperio Tarasco. Bueno, y también se supone, en la fecha oficial, aunque no tenemos con certeza exactamente cuál es, pero según la crónica oficial, pues 1531 es justamente el año también de la fundación mítica de la ciudad de Querétaro, ¿no? Sí, con el 25 de julio aquí con Conilla. Entonces, pues es para contextualizar todo lo que está pasando en esa época. Entonces, pues Querétaro ya estaba formando parte de la imagen también en ese momento. Se supone, entiendo que no hay consenso de la fecha oficial, pero al menos es la que es la más aceptada, se podría decir. La oficial. La oficial, sí. Bueno, pues entonces para este momento los dominios o lo que tiene todavía en expansión, pero ya digamos está un poco afianzado para los conquistadores europeos, pues es prácticamente el centro de lo que actualmente es México, ¿no? Lo que es el Bajío, ahorita me estás diciendo lo que es Michoacán, actualmente Michoacán, que era el Imperio Tarasco. Entonces, bueno, todavía no es totalmente el territorio que conocemos actualmente, ni el territorio que posteriormente llegó a ser el virreinato completo de la Nueva España. Esto lo digo con la intención de, bueno, el entender que en nuestro país en ese momento no existía como tal, y que la extensión que fuimos adquiriendo primeramente en el virreinato, posteriormente con las diferentes etapas históricas, pues fue a lo largo de muchísimos años. Y aquí vamos ahorita con Eric. En cuanto a este encuentro, Eric, obviamente pues fue un encuentro muy difícil para ambas facciones, porque muchas veces únicamente pues nos referimos a la parte indígena, a lo traumatizante que fue, pero también para los europeos tuvo que haber algún choque cultural con respecto a esto, porque no nada más era de llegar y conquistar, sino el hecho de tratar de entender o tratar de ver pues contra quién iban, ¿no? ¿Por qué pensaban así y cómo precisamente podían inculcarles esta nueva fe? Obviamente pues fue de una manera muy violenta en muchos casos, pero ¿cómo era el choque cultural entre estas dos facciones para ese momento, en la época en la que ya cayó Tenochtitlán y numerosos pueblos pues ya están siendo conquistados, están siendo absorbidos, algunos pacíficamente, y en las que se está viendo que hay más posibilidades de extender estos dominios? Así es. Bueno, pues por un lado se ve esa parte que fue la bélica, cuando se somete de esta manera, y la otra es cuando llegan, por ejemplo, los religiosos en esta parte, como Bernal, Díaz del Castillo y todos ellos, que empezaron a observar, a entender, a comprender cómo era la mentalidad, cómo era esta gente, cómo era su cultura, en qué creían, cómo se movían. Desde luego que había también mucho prejuicio, porque pues algunas facciones pues o grupos pues los miraban como inferiores y casi como si fueran animales, y entonces pensaban que no había mucho que hacer con ellos. Pero en esta observación también se fue comprendiendo esta cultura tan profunda
de tanto también fervor, de tanto amor, lo que los movía, y eso los fue llevando a entender cómo podrían comunicarse mejor con ellos y entrar en su, pues ahora sí que su psicología, su forma de pensar, su forma de creer. Gracias. Perfecto, muy bien. Sí, creo que es importante en esta parte lo que comentas, porque bueno, tenemos todos esa visión de la destrucción que llegan cuando llegan los conquistadores, y pues sí, ¿no? Sí realizan una destrucción totalmente, porque en base a que, bueno, eran idolatría, el paganismo. Cuando llegan los primeros religiosos, obviamente destruyen todos estos documentos, pero llega un punto ya, cuando, pues, digamos, el primer choque bélico, las primeras conflictos, y cuando ya comienza este tipo de pacificación en el que se dicen, oye, pero ¿cómo piensan? O sea, ¿por qué piensan así y por qué tienen todas estas costumbres? Pues estaba escrito, pero ya lo destruimos. ¿Qué hacen entonces? Bueno, pues los más viejos, los que conocían los códices, reproducen estos códices nuevamente, ahora con una visión ya europea, pero tratando precisamente de entender cuál era la mentalidad de los indígenas, ¿no? ¿Por qué tenían ese fervor? Y llegan a muchos puntos, creo, que es una conjunción en la que se ven que pues este fervor no es tan diferente al que tienen los europeos, ¿no, Raúl? Definitivamente sí. Hay para tratar de que capten, como quien dice, la nueva religión, en efecto tenían que entender cómo pensaban, qué hacían. De hecho, era el pretexto, ¿no? Pues, ¿para qué conquistas todo si tú dices que vas a enseñar la nueva fe y no lo estás logrando? Entonces tenían que buscar por todos los medios de lograrlo, y una de las maneras era pues entender su historia. Ellos, en efecto, habían destruido códices, estatuas, un montón de historia. Se dieron cuenta que no era el camino, incluso por orden real. O sea, hay que estudiar qué es lo que hicieron, rehacer la historia, y se empieza un movimiento gigantesco de reconstrucción a todos los niveles. Todo el mundo escribe, indígenas, frailes, soldados. Entonces tenemos una gran cantidad de recopilación de historia, donde pues hay un montón de entrevistas, muchos equipos de trabajo, famosos como el de Fray Bernardino de Sahagún o Fray Diego de Durán, que digamos fueron de los más importantes para empezar a trabajar en ese sentido. Y bueno, pues empezar a darse cuenta que una especie de sincretismo, que fue lo que logró, era quizás el camino más fácil para lograr hacerles comprender y querer esta nueva religión. Muy bien. Bueno, rápidamente pues vamos a los comentarios para que no se nos olviden. Sí, hay varios. Gabriela Moredú, buenos días, saludos a Raúl, al resto del panel, muchas gracias. Alejandra Hernández Ugalde. Saludos, Gaby. Bueno, buen día a todos, supongo, un gusto verlos, escuchar a Fernando, Humberto, super excelente panel, muchas gracias. Nuevamente Alejandra, muy buen día, sí, ya nos corrige. Edgar Salinas, saludos al panel. Humberto, excelentes temas, muchas gracias. Maggie de la Torre, muy buen día, con gusto de escucharlos en este tema tan importante de gran interés, muchas gracias. Luis Reyes Vázquez, buenos días, presente con el interés de siempre, muchas gracias. Arturo Bautista Escalante, buen día al panel, les mando saludos desde Coyoacán, mira, anda por allá. Muchas gracias, Arturo, también me da gusto estar por aquí. Y María Elena Fernández, buen día, saludos desde San Juan del Río, excelente tema. Muy bien, creo que sí, ya son todos, ¿verdad? Sí, son todos que me aparecen. Bien, entonces, bueno, muy bien. Bueno, pues continuando con esta parte, precisamente es el contexto que deseamos establecer, cómo se encontraba en ese momento este nuevo territorio que se estaba conquistando, el establecimiento todavía pues peleando las facciones por el poder, por lo que podemos ver, no hay todavía una intervención real por parte de la corona en la que diga,
¿sabes qué? Pues esto se va a poner así, esto va a ser así, esto se va a organizar, sino que los mismos conquistadores que van llegando, en primer punto, pues obviamente Hernán Cortés, posteriormente Nuño de Guzmán, son los que van pues haciendo lo que quieren, ¿no? Y van formando nuevos reinos. Como dices, bueno, Hernán Cortés prácticamente domina lo que había sido los dominios mexicas, valga la redundancia. Llega Nuño de Guzmán y nos dices que establece lo que es el reino de Nueva Galicia, que es actualmente pues prácticamente todo el Bajío mexicano, y pues posteriormente llegarán muchas más personas que pues se extenderán, ¿no? Tanto hacia el sur, hacia la zona maya, hacia el norte, lo que actualmente pues son los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, etcétera, y que se conoce como Aridoamérica, y pues estos nuevos dominios primeramente serán reinos y posteriormente ya se vendrá una organización en la que el rey pone un estate quieto a todos, porque cada quien quería tener su propio pedacito, y pues establece el virreinato en 1535. Pero en 1531, bueno, con este conflicto, con esta pelea entre ambas facciones, entre entenderse, para poder entenderse, porque los europeos querían entender a los indígenas, por lo menos lo que eran los frailes, para poder establecer la religión, y los indígenas tratando de entender pues por qué es tan conflictivo, por qué tienen esta imagen, por qué no podemos seguir teniendo nuestras costumbres, o sea, qué hay de diferente, es cuando se empieza a gestar esta parte, ¿no? Y hablando de esto, en 1531, adelantándonos, ¿hay algún registro de que haya pasado algo en 1531, oficial? No, pues la verdad, es bien problemático. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos esperar? Que así como conocemos los hechos, digamos que damos por sentado que ya todos conocemos cómo fueron las apariciones, que la Virgen María se le aparece a un indígena, a un macehual, Juan Diego, allá en el Cerro del Tepeyac, y le pide que le hagan una casita, porque había templo, casita, iglesia, bueno, el término es bien importante, y al parecer dice una casita para que pudiera ser algo rápido, efectivo, para que la adoren, que ella va a ser la intercesora para proteger a todos, una especie de madre mesoamericana, para que le tuvieran confianza, que más o menos los términos del diálogo. Y a final de cuentas la historia termina en un portento, la aparición de la impronta en el ayate de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. Ahí uno estaría inclinado a pensar, bueno, es que esto todo mundo va a hablar, o sea, se va a simbrar no solo en la Nueva España, sino en todos lados, de un hecho ocurrido así de milagroso, pero al fin y al cabo es un milagro, ¿sí? Y los milagros no son no son muy compatibles con el estudio de la historia, y entonces si nos vamos al estudio de la historia, bueno, vamos a ver si Fray Juan de Zumárraga escribió algo al respecto, y nos damos cuenta muy desagradablemente que no hay nada, que incluso ahí tiene una nota en que en un libro que hizo poco tiempo después de las apariciones, que se llama Regla Cristiana, que dice, no hay por qué hacer más milagros para agradar a Dios, que no son necesarios, porque el verdadero milagro es la conducta buena y cristiana de una persona. Ese es un verdadero milagro. Y estas no son palabras para alguien que supuestamente presenció un hecho tan portentoso. Así como relatos de apariciones y de Juan Diego, no hay nada en todo el siglo XVI. Hay relatos de un culto a la Virgen de Guadalupe, de eso sí tienen cierta controversia, hay que verlos con cuidado. Sí los hay que sí podemos decir, había un culto a la Virgen de Guadalupe, pero nunca nadie habla, nadie en todo el siglo XVI de apariciones o de Juan Diego, salvo, por ejemplo, por ahí, poco tiempo antes de la canonización apareció un códice que encontró un queretano, que le llaman Códice Escalada,
y todo, que bueno, pues fue primordial como para llenar ese hueco, ¿no? De que nadie había dicho nada en el siglo XVI. Aparecen 2, 3 papeles, un código Tepexpan que habla de traslado triunfal de lo que es el ayate de la Ciudad de México, donde se le había aparecido a Fray Juan de Zumárraga 14 días para hacer la casita. Se lleva por la calzada del Tepeyac en son de triunfo y se pone en la nueva ermita que supuestamente mandó a construir Fray Juan de Zumárraga. Esto viene en el código Tepexpan y en una pintura que está en lo que era la antigua basílica, donde se ve ese traslado portentoso, incluso un indio herido y el primer milagro, pero de ahí en fuera no tenemos ningún dato concreto de apariciones ni de la existencia de Juan Diego. Esto viene hasta el siguiente siglo, el siglo XVII. Okay. Y Raúl, el texto que mencionas, en donde se relatan los hechos, el Nica Mopohua, que está escrito en náhuatl, la versión original, esa, son 2 preguntas. ¿En qué año se redacta ese texto? ¿Quién lo redactó? Y si la versión que nosotros tenemos en español, ¿considerarías tú es una traducción correcta del náhuatl, o no tenemos la versión más acertada de cómo fue relatado originalmente? Bueno, pues ya prácticamente me estás pasando al siglo XVII, que es cuando aparecen las noticias, 1648, y no es el Nicán Mopohua el primero que aparece dando noticias. Es un escrito de Miguel Sánchez que se llama, ahorita se los doy, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, 1648, que él escribe, y por primera vez se mencionan las 4 apariciones, más o menos el término de los hechos que nosotros conocemos, la aparición a Juan Bernardino, la impronta que aparece ante Fray Juan de Zumárraga. Esto lo aparece por primera vez en este libro, no el Nicán Mopohua, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, escrito por el diocesano, un sacerdote diocesano, Miguel Sánchez. Y al año siguiente, 1649, sí aparece el Nicán Mopohua en una serie de escritos que vienen de un conjunto que se llama Huitlamahuicoltica. Son como 3, 4 libritos que aparecen ahí. En uno de ellos está el Nicán Mopohua, que es donde se describe de mejor manera y de una manera asertiva, bonita, poética, con mucho talento, las apariciones, pero es el segundo. Ahora, ¿cuál fue primero, el escrito de Miguel Sánchez o el Nicán Mopohua, que lo publica Luis Lasso de la Vega? Pues precisamente aquí, por la forma del escrito y sabiendo que Luis Lasso de la Vega es un bachiller, un criollo que supuestamente no tiene las habilidades de pensamiento mesoamericano ni de poesía que aparece en la redacción del Nicán Mopohua, lleva a pensar, sin tener pruebas, de que el autor no es Luis Lasso de la Vega, y se hace una entre carambolas y ver cómo era, y aparece un nuevo nombre que es ahorita Antonio Valeriano, que supuestamente sí lo hizo en el siglo XVI, pero es una especulación. Okay. O sea, que alguno dice, creo que Miguel Sánchez o Luis Becerra Tanco, que son de los evangelistas, hablan de Antonio Valeriano y de que la primera información sí es el Nicán Mopohua, pero es controversia, no estamos seguros, porque la primera obra que aparece escrita es hasta el siglo XVII, y entonces la atribución de que Antonio Valeriano es el autor de Nicán Mopohua es una serie de
especulaciones bien hechas, de estar cuadrando estilos, la vida de Antonio Valeriano, sus capacidades, y pues nada más como que es lógico, pero pruebas no tenemos. Si nos vamos así a lo oficial, el que escribe el Nican Mopowa, pues sí, es Luis Lasso de la Vega, pero pues hasta ahí. Entonces no, realmente dentro de la historia no hay noticias de las apariciones ni de Juan Diego en el siglo XVI. Ok, bueno, pues creo que vamos a la identificación de la estación. Ya tan rápido. Sí, ya, 8:59. Entonces, bueno, vamos y regresamos con los mensajes que nos han llegado. Y un poquito de música que nos va a una poner persona con alguna de aquí, estas fechas. Israel Peña. Con el Que estas fechas decembrinas sean un compás de paz y concordia, donde la cultura sea el lazo que une corazones en esta hermosa celebración. Radio Universidad, la cultura universal. Albricias mortales que viene la aurora. Albricias mortales que viene la aurora. Y la noche triste parte vergonzosa. Y la noche triste parte vergonzosa. Parte vergonzosa. Oigan, 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 que las aves, ambos están, son luz, que las tierras son las tierras, sombras. Oigan, 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 oigan. El ruiseñor diestro dulcemente tona, nuestro rodea los males mejora. Oigan, 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 que tonen hilquero con voz sonorosa, que el sol de justicia. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Rápidamente, los comentarios. Maggie de la Torre: fue complicado, si no podían comunicarse, tuvieron que aprender las lenguas, enseñar con representaciones, como las pastorelas, posados o la escenificación de la pasión. Muchas gracias. Irma del Río, gracias. Muchos saludos al panel, gracias. Patis Gómez Rojo, saludos a Humberto, a todo el panel, excelente programa, muchas gracias. Blanca Salinas, buen día al estimado panel, gracias. Marta Castillo, saludos al panel, muchas gracias. Paulino Romero Barrientos, saludos, muchas gracias. Ricardo Fernández, nuevamente bienvenido, muchas gracias Ricardo. Y Edgar Salinas, Las Rosas, fuera de temporada, la curación de Juan Bernardino y la aparición de la imagen en la tilma ante el obispo son las anécdotas fundamentales que explican por qué el acontecimiento de 1531 tomó inmediatamente relevancia religiosa y cultural. Muchas gracias Edgar. Muchas gracias Edgar. Bueno, pues ya estableciendo esto, sabemos que, bueno, no hay un registro por ninguna parte, digamos, gubernamental. Espérate, faltó un saludo, Marco no Asprón, que me llegó a mí. Ya. Buenos días a todos en Ecos de la Antigüedad. Qué bueno que están tratando el tema del origen del culto a la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista de la historia, que es diferente a la visión místico-religiosa basada en la fe. Un abrazo, Marco Antonio Asprón Pelayo. Perfecto. Bueno, gracias, Marco. Estableciendo esto, que no hay durante el restante siglo XVI, Fray Juan de Zumárraga muere en 1548, le establecen también la fecha de la muerte al protagonista de la historia, Juan Diego, en 1548, pero bueno, durante el restante siglo no tenemos. Ya nos comentaste más o menos cuándo aparecen estos registros escritos, pero físicamente ¿hay algún registro en el que se mencione primeramente la imagen de la Virgen, no la historia, sino la imagen de la Virgen de Guadalupe, y también, pues, lo que actualmente es lo más importante, ¿no?
y casita, capilla, iglesia, basílica, lo que haya sido en ese momento entre la supuesta aparición 1531 y la aparición de este primer registro escrito. ¿Hay algún otro mención que se haga en algún documento de que sí está? No la historia, sino simplemente existe. Sí, sí, por supuesto, sí. Ahora sí entramos a lo que dice el siglo XVI, o sea, no estamos tan escasos de información. Por ejemplo, mira, me voy a remitir aquí a unos comentarios de Stafford Paul, que es un sacerdote que estuvo ahí como opinando sobre sí o no a la canonización de Juan Diego, hizo su investigación y no la recomendó porque según él hacía sostén, pero sí hay estos hechos. Por ejemplo, hay digamos un dato de que la ermita del Tepeyac, según Stafford Paul, fue construida en 1555 por órdenes del segundo obispo Alonso de Montúfar. También, obviamente, la noticia bomba, la que habla ya en sí del culto, que fue más o menos escandalosa, se da en 1556, que ahorita nada más la voy a mencionar sin decir el contenido que dio Fray Francisco de Bustamante. En 1570, el capellán de la capilla de aquel entonces, Antonio Freire, declara que la iglesia había sido construida 15 años antes, es decir, nos da el año de 1555, y sí, bajo las órdenes de Alonso de Montúfar. Este testimonio también es consignado al año siguiente por el tercer obispo de México, Pedro Moya de Contreras, quien habló del arzobispo Montúfar y no de que del traslado, un traslado de la imagen organizado por Montúfar ahí hacia la ermita de El Tepeyac. Todos estos datos, bueno, son seguros del siglo XVI, pero digamos, vamos a entrar ya ahora sí al contenido de esto que llaman el pleito entre los franciscanos y digamos, y Alonso de Montúfar, el segundo obispo, allá en la capilla de San José de los Naturales, que era la más importante de la Ciudad de México, en 1556 estaba oficiando el principal de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, y en presencia de los virreyes, de los oidores, había gente muy importante, la alta sociedad de la Nueva España, dice lo siguiente, y eso es devastador, dice: la devoción que esta ciudad ha formado en una ermita y casa de Nuestra Señora que han intitulado Guadalupe es en gran perjuicio de los naturales, porque les dan a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos de Aquino. Entonces, así tal cual, esto pues, sí, en efecto, hay culto. Sí. Hay culto a la Virgen de Guadalupe, pero hablan de que es una pintura y da el nombre de un pintor, Marcos de Aquino. Entonces, esto suscitó el escandalazo, porque Alonso de Montúfar dijo, pues, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué? Y entonces manda a hacer una investigación Alonso de Montúfar. Bueno, primero, para empezar, después de lo que dijo Fray Francisco de Bustamante, hubo una bronca, se enojó la gente, se quemaron mesas, bancas, o sea, hubo mucha gente ofendida también. Sí, y se armó el gran lío. Luego Alonso de Montúfar manda investigar a Fray Francisco de Bustamante y logra removerlo de su cargo como principal de los provincianos y mandarlo a España, ya que esté tranquilo, y finalmente sí se arma un relajo, porque queda claro que la ermita en el siglo XVI sí tenía pues buenas prestaciones. También, por ejemplo, hay más testimonios. Yo aquí tengo el testimonio de un británico que fue a la Nueva España, Miles Files,
Miles Phillips se llamaba, que hace en 1568 cómo va a la ermita, qué es lo que tiene, qué es lo que ve ahí, o sea, y pues sí, dice que la ermita de Guadalupe, aunque se fije en cosas que a nosotros nos sorprendería, pero son ciertas, entre ellas de que había unos depósitos de agua y lugares donde emanaban aguas curativas, que en efecto eran cualidades que tenía el cerro de El Tepeyac, y digamos hay más, por ejemplo en la batalla de Lepanto, que también se da en el siglo XVI, hay constancia que en una de las naves españolas, no sé si en una o en varias, había un como estandarte de la Virgen de Guadalupe en esta batalla que fue muy importante, que por cierto ganaron los españoles a los turcos otomanos, esta batalla naval que fue definitivamente importantísima en el siglo XVI. Ahí está, evidentemente hay un culto, y a principios del siglo XVII empiezan hasta a ver milagros, antes de que aparezca la historia de las apariciones, por ejemplo, esa imagen es llevada primero, hay una sequía terrible, creo que a finales del siglo XVI, se traslada la imagen del Tepeyac a la Ciudad de México pidiendo que lloviera, y llovió. Sí, o sea, funcionó. Luego, en 1629, que ocurre lo contrario, unas lluvias horrorosas, que hubo una inundación famosísima, incluso hay señales con unos leones de hasta dónde llegó. Uh-huh. ¿Cómo se solucionó? Trasladando la imagen a la Ciudad de México y todo, para que parara de llover y todo, porque ya casi era inhabitable. Claro, estaba sobre un lago y pues era terrible, y dejó de llover. ¿Sí? Entonces tenemos toda esta información previa antes de que aparecieran la historia de las apariciones y la existencia de Juan Diego. Okay. Creo que aquí pusiste un punto muy importante. Bueno, esta la intervención de Bustamante, me dices 1550. 56. Bueno, 1556. O sea, son 27 años. Sí, 20. No, 37. 25, ¿no? No, porque es desde 1521. No, 31. Ajá, sí. No, pero me refiero a la caída de Tenochtitlan. Ah, la caída. Sí. Estoy tomando como referencia porque sí, fue la caída. Sí, bueno, fue porque bueno. Y nos dices que ya, o sea, 30 años, digamos, ya existe este conflicto, o sea, por meterse con esta imagen que en ese momento nos están diciendo es de la Ciudad de México, no está diciendo el virreinato de la Nueva España, en la Ciudad de México, pero ya existe este conflicto por meterse, ni siquiera tenemos una historia todavía, pero con que te metas con la imagen ya existe un conflicto, claro. Y ya es así, no toques. Sí, no, Alonso de Montúfar quemó a Francisco de Bustamante, lo fundió, como luego fundieron al abad y el arcipreste en lo de la canonización de Juan Diego. Bueno, así le pasó al pobre de Francisco de Bustamante, o sea, le fue como en feria y salió corriendo a España y todo, ya no pudo regresar y todo por haberse metido con esto. Exacto, o sea, sí, creo que es muy importante ese punto porque han pasado apenas 30 años de que se da este gran conflicto, tomando como referencia, lo repito, lo que fue la caída de Tenochtitlán, y que de ahí comienza la expansión para todos los territorios, pero son 30 años, o sea, imagínense, si en 30 años ya existía este conflicto en el que nos comenta, se dan revueltas, hay enojos, hay todo. Es la edad del programa de Ecos de la Antigüedad. Ahora, 500 años después, ¿qué podría pasar? Pues, cuando toda esta creencia muy respetable para quien sea, está más que inculcada ya en la psique totalmente de ahora de ser mexicano, ya no es novohispano. Es que ya pasó, ya hubo un escándalo precisamente con el motivo de la beatificación y luego la canonización, el abad y el arcipreste, que creo que no entendieron la señal de Juan Pablo II, que era se hace porque se hace. Claro que lo vamos a disfrazar de investigación
científica, bien hecha e histórica. Guillermo Schulenburg y Carlos Banholz pues pensaron que era una chamba de historiadores, de ver ahí, y pues pusieron pusieron su granito de arena, aunque eran los custodios de la imagen los que estaban a cargo de ella, pues llevaron gente conocedora de lo que son las telas en pintura, historiadores y todo, y estuvieron haciendo la chamba honradamente. Hicieron un reporte ultra secreto al Vaticano dando su opinión, que no era conveniente porque pues no se sostenía digamos de una manera adecuada lo que era un paso tan audaz de una persona que realmente no estaban muy convencidos si había existido o no. Si por ahí, ya luego si quieres vemos las pruebas en otro programa, pero pues no era, a ellos no les parecía así como muy contundentes, y dijeron, no, pues mejor párenla, déjenlo como beato. Ya lo habían beatificado en 1990, me parece, pero párenle a lo de la canonización, y no, pues les fue como en feria. Sí. Era una orden, no era, a ver qué opinas, y entonces el cardenal Norberto Rivera fue el encargado de ejecutarlos, prácticamente los quemaron políticamente y todo, los hicieron renunciar, les fue muy muy mal, se acabó los tiempos de las abadías y del arcipreste, y ahora creo que hay solamente un rector que ya pueden mover desde el arzobispado de México, y no como antes, que el abad y el arcipreste eran nombrados por el Vaticano, por el Papa, y no, pues ya esos dos fueron los últimos, y les costó muy caro el haber dado su opinión profesional, y pues fue un escándalo. Todo lo que pasó con Schulenburg y Banholz fue tremendo. Pues es que creo que a veces no dimensionamos que la Virgen de Guadalupe ya va mucho más allá de nada más una imagen religiosa, incluso tiene magnitudes geopolíticas, ¿no? Claro, la influencia que esta imagen tiene sobre la política, sobre la sociedad, sobre incluso México ante el mundo, pues es muy grande para que se metan con el tema, ¿no? O que vayan a estarle escarbando ahí un poquito más. Entonces, pues yo creo que por ahí también ha de ir esas intenciones del cardenal y de todo lo que hubo detrás, pues es política, ¿no? Al final de cuentas. A eso precisamente vamos con Eric. Sí. ¿Cómo es el conflicto, Eric? Aquí, precisamente, nos vamos a los 30 años después de la conquista de Tenochtitlán, en la que ya existe o sea, no tengo pruebas, no sé si la pintó Marcos Zipac, no sé si apareció, no sé si es divino, pero yo creo en esa imagen y no te vas a meter con ella. ¿Cómo es el conflicto que se le da a las personas cuando se establece este tipo de controversia y pues la pelea, ¿no? Entre sí, no, y el aferrarse a ese punto? Sí, por un lado vemos esta resistencia de quienes son los católicos, vamos a pensarlo en Europa, de cómo vamos a permitir que suceda o que pase algo como esto y que la gente diga, esto sí sucedió en realidad, esto sí es un milagro, esto es una verdad, y ellos se están resistiendo a ello, ¿no? Por un lado, ¿no? Es esta postura de esto no puede ser posible y no vamos a permitir que esto contamine nuestra iglesia, lo que ya conocemos y sabemos desde hace mucho. Entonces, está reaccionando y está defendiendo y protegiendo desde su punto de vista. Pero las personas que ya creen, que ya se lo viven, que ya lo sienten, que ya sienten a esta Virgen de Guadalupe en su ser, en su vida, desde luego que lo vieron como un ataque, como estás acabando con algo que es sagrado para mí. Y vamos a entender desde el punto de vista interno de los seres humanos cuando tocan estos fibras tan sensibles de amor, como cuando hablamos esta palabra que dijiste hace rato, Raúl, de interceder. Cuando es una virgen que intercede, o sea, eso mueve a la humanidad tan fuertemente que es una madre. Y dice, no toques a mi mamá, o sea, no hables mal de ella,
no digas esto de mi madre que me protege, que me cuida, que habla por mí, por nosotros, por toda la humanidad. Ese fue el dolor. Muy bien, sí, creo que lo expresaste muy bien, Eric, y retomando uniendo los dos comentarios, el de Humberto y tuyo, es una realidad, ¿no? O sea, aquí en México, recientemente vi un meme, una película, estuvo muy de acuerdo, no recuerdo la película, no la he visto, pero decía, al parecer le estaba dando un consejo un político a otro político, y le decía, hay una regla que debes entender en México, no te metas con Juan Gabriel y con la Virgen de Guadalupe. Y eso lo hemos visto actualmente. Digo, no me quiero meter en política ni quiero expandir en el tema, pero bueno, ahorita tenemos ese conflicto entre las disculpas y el indigenismo y todo lo que ustedes quieran, no nos vamos a meter en eso. Pero de la Virgen de Guadalupe nadie ha hablado. La celebración se lleva cada año religiosamente, sin ser interrumpida, sin ser criticada, sin ser catalogada como una imposición o como una conquista, ¿no? Se sigue llevando. Nadie se mete con la Virgen de Guadalupe, y eso es un hecho histórico, eso sí es un hecho histórico en el que no podemos. Y ya rápidamente, digo, para enlazar con el otro programa y para que aprovechar el tiempo, aprovechando el comentario de Arturo Bautista, Raúl, ¿nos puedes hacer, ya para dejarlo para el siguiente programa, una rápido exposición de esta historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ya para ir estableciendo cómo se inculcó la historia posteriormente en el siglo XVII? Sí, claro que sí. Primero, bueno, quiero agradecer el comentario de Edgar Salina, Las Rosas fuera de temporada, la curación de Juan Bernardino y la aparición de la imagen en la tilma ante todo son las anécdotas fundamentales que explican el acontecimiento de 1531, tomó inmediata relevancia religiosa y cultural. Gracias, Edgar. Jorge de la Vega, mi primo allá en San Francisco. Saludos, primo. Que tengas un buen día. Ya, aquí está la pregunta de nuestro bueno Arturo. Sí, rápidamente, las apariciones son entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Sí, se dan en el transcurso de sus caminatas o viajes de Juan Diego a Tlatelolco, y que pasa por el cerro de El Tepeyac, donde se encuentra con la Virgen María, que entonces no le dice, y en términos poéticos le explica, bueno, lo trata como una madre, pero en el fondo le está pidiendo que le hagan una casita, un templo, una iglesia, bueno, lo que ustedes quieran, habría que ver, pero una casita es lo más probable para, como luego dice la tradición, 2 semanas la hicieron, y para que se adore, obviamente, bueno, se transmita la fe católica porque ella es la madre de Jesús, pero ante todo la Virgen le está señalando a Juan Diego de que ella va a ser la protectora de ellos, va a cuidar de ellos como una madre, y esto es lo que la hace diferente, ese cariño, ese cobijo. A ver, hijo mío, no te aflijas, que no estoy aquí yo para ver por ti, y todo cuando tiene que ir a ver que su tío Juan Bernardino se está muriendo y le quiere dar la vuelta, y ya no quiere llevar las peticiones al obispo, Fray Juan de Zumárraga, que lo había estado bateando y diciendo, no, espérate, oye, ¿qué no te sientes mal, hijito mío? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Estás seguro que viste bien? Y todo, incluso le manda un par de espías que les da el esquinazo Juan Diego, y finalmente hasta que le manda la prueba con rosas de Castilla en un lugar, en un páramo seco, ahí como era el cerro del Tepeyac, y que de por sí las rosas ya eran un milagro, pero pues torna siendo más espectacular ya con la impresión ahí de la tilma de Guadalupe. Eso ya es hasta el 12 de diciembre que se presentan estos hechos, 4 apariciones a 2 personas, Juan Diego y Juan Bernardino, y finalmente, bueno, en otro de los libros que vienen ahí, es 2 semanas después, traslado de la Virgen hacia de la Ciudad de México, donde se apareció al cerro del Tepeyac, después de que hicieron la casita tal como se había dicho. Digamos, eso es
el resumen, mi estimado Arthur, muy resumido. Sí, ya lo veremos, obviamente sí, todo el mundo conocemos la historia, de una u otra manera, con detalles o lo que tú quieras. Claro. Y también creo que es importante recalcar eso, ¿no? O sea, todos tenemos en esencia conocimiento de esta historia de la Virgen de Guadalupe, de todas las apariciones, pero a todos nos las han transmitido de manera diferente. La base es la misma, ¿no? Las apariciones, pero ya sean nuestros padres, nuestros abuelos o quien la hayamos contado, el sacerdote local, siempre hay una variación o una exageración o un agregado, y pues eso nosotros también lo vamos transmitiendo después. Entonces, imagínense, si nosotros en esta época lo estamos haciendo de esa manera, en 1550, 1531, vamos a remontar de estos años, en el que se estaba estableciendo este culto y en el que se estaban estableciendo las explicaciones, pues cada quien pudo haber dicho lo que quería, ¿no? Y transmitido lo que quería, y posteriormente todo esto se tuvo que enfatizar o recopilar en una narración que se hiciera oficial para que pues se pudiera ver una visión general al respecto. Creo que en este punto es muy importante para que veamos cómo se van desarrollando estos cultos. Digo, no es nada diferente de cualquier otro culto religioso, la religión que ustedes profesen y se vean, siempre ha sido de esa manera, se han desarrollado en la que primero es una creencia, en la que posteriormente ya se le da una estructura, incluso aparecen escritos, etcétera, etcétera. Pero en este punto lo bueno es que el símbolo de la Virgen de Guadalupe pues ha sido, como lo comentaron aquí, pues algo universal, tanto para nosotros los mexicanos, que posteriormente se utilizará ya en las revueltas que se darán en principios del siglo XIX, y se volverá un símbolo para los rebeldes que deseaban una separación, bueno, primero mejores condiciones y posteriormente ya una separación de la corona española ya en ese momento, pero eso también pues lo veremos en su momento en los programas posteriores, y no sé si ya tengamos que irnos o todavía tenemos... No, ya. Sí, ya. Perfecto. Bueno, ya nos tenemos que despedir, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, el próximo sábado continuaremos nada con más este tema. Aquí rápidamente, Joel Rayas dice que no había rosas de Castilla en México. Sí, ese es parte de los agregados y de lo que les estoy comentando que precisamente pasó, y lo vamos a analizar a futuro en los próximos programas. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana, y nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Que estas fechas decembrinas sean un compás de paz y concordia, donde la cultura sea el lazo que une corazones en esta hermosa celebración. Radio Universidad, la cultura universal. Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate. Mi INE está hecha